auxilio que va a regir para el tema de la competencia. Pero no me quiero adelantar mucho porque eso lo vamos a ver. Lo importante es que la ley, digamos, como es en el salud de la persona, toda persona tiene domicilio. Incluso los transeúntes o las personas, todos transeúntes son los que están en la calle, que por ahí, o incluso una persona que no tiene casa, que vive en la calle, se entiende que tiene que tener un domicilio igual, ¿sí? Aunque sea ese en la puerta donde está. ¿Sí? Es todo muy raro que les digo, hola, ¿qué tal? Pero, necesariamente tiene que tenerlo por ser atributo de la persona, lo mismo que el nombre, lo mismo que la capacidad, ¿sí? Después, ¿cuál es la que qué domicilio tiene? Bueno, ese es otro problema, pero sí o sí tiene que tener uno. Bueno, habiendo de las diferencias, vamos a ver cuáles son los efectos jurídicos del domicilio, los efectos que produce el domicilio. Tiene importancia para varias cosas. Por ejemplo, vamos a hablar primero de lo que es el domicilio, porque la residencia también tiene algunos efectos y la habitación también. Vamos a empezar con los efectos jurídicos del domicilio. Por un lado, determina lo que es la ley aplicable en orden a la capacidad de la persona, ¿sí? La ley aplicable en orden a la capacidad de la persona. También es importante el domicilio en el caso de las sucesiones, ya que la sucesión se va a abrir en el lugar donde estaba el último domicilio del fallecido, ¿sí? De los hijos, por causante. ¿Sí? La competencia de las sucesiones se determina así. Esto es importante porque lo vamos a ver porque, o lo van a ver también en el transcurso de su carrera, hay juicios que son importantes porque tiene lo que se llama foro de atracción, que significa que atrae a otros juicios relacionados. Una sucesión es un juicio universal, por lo tanto es de foro de atracción, y cualquier otro caso relacionado con bienes de esta persona que falleció van a tener que ir a la sucesión. Y la forma de encontrar dónde está la sucesión, independientemente de que hay registros y todo, es saber cuál es el último domicilio para poder encontrarla, ¿sí? Entonces es la ley aplicable, la del domicilio, en el momento del fallecimiento. Después, es básicamente también importante, que acá estamos hablando de competencia, determina las competencias judiciales en el caso de ejercicio de determinadas acciones. La regla es que generalmente la competencia para acciones, para juicios voluntarios, o sea, juicios en los que generalmente no hay una contraparte, por ejemplo un juicio de tutela, un juicio de inscripción de nacimiento, un exequatur, que es una inscripción de sentencia extranjera, todos esos juicios se manejan por el domicilio de causante. Causante se le dice a la persona que es como protagonista del juicio, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de inscripción de nacimiento, el causante es el chico que no tiene inscrito su nacimiento, ¿sí? Entonces, fija la competencia para un montón de procesos. Y en procesos contradictorios también están establecidos, ¿sí? En el código procesal, no les voy a enumerar en general porque cada provincia, incluso nación y provincia, tienen distintas reglas. Pero sí es importante que sepan que los domicilios son importantes también para eso, para establecer competencias. Por ejemplo, en el divorcio, la competencia es el último domicilio conyugal, ¿sí? La competencia para iniciar el divorcio. El último domicilio donde vivieron juntos, ahí se tiene que iniciar el proceso. Y son las normas de competencia, son normas de orden público. Significa entonces que no pueden ser modificadas por las partes, salvo que específicamente establecido que pueden, pero la regla es que son de orden público. La excepción podría ser que, bueno, cualquier cosa, Generalmente, formosa y demás, se puede iniciar en Capital Federal. Puede ser en la Cámara Nacional, o sea, en los tribunales nacionales. no, eso es cuando no se... La regla es así, digamos, la mayoría de los jueces tienen establecida una competencia. La regla, ahora después también lo vamos a ver cuando veamos más en la mente convencional, pero generalmente todas las cuestiones patrimoniales vos podés prorrogar la competencia. Es decir, vos podés pactar con la persona que estás haciendo este contrato, lo que sea, con una deuda, ¿sí? Un mutuo, que te presta plata a cambio de un interés, vos podés pactar que son competentes los juzgados nacionales de los civiles, o podés pactar que sea competente, digamos.
siempre que la materia sea correcta, ¿sí? No puedo cambiar, no puedo decir que es un juego de familia, porque eso es una deuda, eso es algo comercial. Entonces puede decir que son los jugados comerciales de la Nación o de Morón, ¿sí? Eso sí lo puedo pasar. Lo que yo no puedo correr la competencia básicamente son las cuestiones de familia y ¿por qué? Porque la mayoría de las cuestiones de familia son de orden público también. Entonces no puedo decir, bueno, me divorcio, como yo mi último domicilio fue en Formosa, pero como vivo acá, los dos vivimos acá, nos divorciamos acá. No se puede. No se puede pedir prórroga de jurisdicción. No hay prórroga, perdón, justamente es esa. La regla es que no hay prórroga de jurisdicción, es algo que esté específicamente establecida, pero básicamente son las cuestiones patrimoniales. Salvando a familia, que por ahí vos tenés un juicio de alimentos, que uno dice que en realidad es extrapatrimonial. Si la naturaleza jurídica sí es una suma de dinero, pero es básicamente extrapatrimonial. Pero la mayoría de las cuestiones de competencia no se pueden prorrogar. Y encima agregarle que tenés un juicio universal de prueba de atracción, van a ir todos ahí. Esa es la única excepción también. Son las dos excepciones. Cuando hay posibilidad de prórroga de competencia o cuando hay un juicio que atrae. La sucesión, las quiebras, son juicios universales, digamos, que atraen todas las cuestiones de deudas y de bienes del causante. Pero la regla es que no. Entonces, básicamente los domicilios, al menos como primer medida, se establecen dónde va a ser. Pero muchas veces lo que importa es el domicilio del deudor. ¿Sí? Por ejemplo, los juicios de deuda puede ser el domicilio que pactaron, y si no pactaron ningún domicilio, la competencia establecida generalmente es el beneficio del deudor. Y generalmente, eso es todo procesal, no se preocupen, sí tengan claras las reglas de para qué es importante un domicilio, porque después más adelante van a ver, cuando vean específicamente los procesos, van a ver cómo se determina la competencia en cada uno. Acá estamos viendo para qué es importante, no te asustes, nada más que saber eso. Otra importancia de los domicilios, que es como la más básica de todo, es las notificaciones y emplazamientos judiciales que se van a dirigir ahí. ¿Sí? Notificaciones y emplazamientos. Te voy a dar la diferencia, porque no es lo mismo. El emplazamiento vendría a ser, es una especie de notificación, es una notificación, pero es como la primera notificación que le hago a una persona de la existencia de un juicio. Emplazamiento implica una citación para que comparezca. ¿Sí? Por eso los emplazamientos son, por regla general, al domicilio real, o sea, al domicilio en el que vive la persona efectivamente. Porque justamente yo lo que busco es que se entere que hay un juicio, así evito cualquier nulidad o cualquier, digamos, no vulnero ninguna derecho de defensa del juicio. Entonces es importante porque la notificación tiene que ir ahí, independientemente de que el juicio esté en otro lugar. Puede suceder que, como les decía, con el divorcio, mi último domicilio conyugal fue en Morón. Pero mi esposo se mudó a Santiago del Estero. Yo el juicio lo hago en Morón porque el último domicilio conyugal fue ahí. Pero yo lo tengo que ir a notificar ya. ¿Sí? O sea que siempre la notificación va a ir a los emplazamientos y la mayoría de las notificaciones van a ir a los domicilios reales. La excepción es cuando yo ya me presento en juicio, tengo obligación de constituir domicilio, que van a ser después los domicilios especiales que nosotros vamos a ver, son las casas especiales. Una vez que yo ya me presento en juicio, que tengo abogado, después ya las notificaciones se van a hacer al domicilio de mi abogado, por una cuestión de rapidez, porque imagínate que si yo después tengo que estoy visitándolo a Santiago del Estero, se va a complicar el juicio bastante. Pero la regla entonces es que las primeras notificaciones, los desplazamientos y las notificaciones en general, porque tal vez puede que no haya un juicio, sino que yo tengo que pedir mandar una carta de documento o algo, van a ser al real. Para eso es importante también. Y por último, dentro de del domicilio es lo que les contaba recién, que en ausencia de un pacto expreso, en el contrato o en la obligación, se establece que el domicilio real es el que vale, ¿sí? Se presume que tiene que cumplirse ahí la obligación. En ausencia de pacto expreso. Salvo que las partes no hayan determinado otra cosa, el cumplimiento de la obligación tiene que hacerse en el domicilio del deudor.
algo que hayan establecido algo distinto. Esto es a falta de pacto expreso. Si no sabemos dónde está, porque por ahí se mudó, estamos autorizados a notificarlo o exigirlo del domicilio que él denunció como de él, ¿sí? en el contrato, bueno, digamos, en el instrumento por el cual establecimos la obligación. Y es una regla general, esto que les cuento. Bueno, efectos de la residencia. Un efecto, tiene uno solo. Ah, no, en realidad son dos. La residencia lo que genera es la determinación de la competencia en algunos casos, ¿sí? Básicamente en aquellos casos en que no se conoce el último domicilio del causante, por ejemplo en el juicio de ausencia con presunción de fallecimiento. Cuando no podemos determinar cuál era el domicilio de esta persona que falleció, lo que se va a tomar era el de su residencia. El lugar donde estaba, el último lugar donde estaba o donde falleció, por ejemplo. O en el caso puntual del el discernimiento de tutela del menor huérfano, este es un campo de laboratorio que existe, es discernimiento de tutela, o sea, el juicio donde tiene que designarse el tutor a un menor de edad huérfano con padres que tenían domicilio en el extranjero. Menor. Sí, menor huérfano, o sea, y los papás fallecieron, cuyos padres tenían domicilio en el extranjero. No sé, si algún día hay un terremoto terrible en algún lado, tenemos un montón de refugiados que vienen de otro país, los padres fallecieron y hay que determinar el tutor genético, por ejemplo. Puede ser digamos, la competencia está determinada por la residencia, por ejemplo, en un albergue de niños, en la ciudad autónoma, bueno, la competencia va a ser la de esa escuela. ¿Sí? Igual generalmente todas las cuestiones de chicos, todo lo que tiene que ver con niñez, la gran mayoría de las veces la competencia la da el domicilio de ellos. Siempre las tiro así para cuando las presentan. Pero es una regla importante, porque yo creo que ustedes van a ver que generalmente las reglas de competencia tienden a beneficiar, digamos, no todas, ¿no? Pero la mayoría tienen como a beneficiar la parte más débil de la relación jurídica. Por eso muchas veces se busca que sea el domicilio del deudor. En estos casos lo que se busca es que sea el juez más cercano a la residencia, a donde viven efectivamente los chicos, para poder tener un contacto más rápido, para poder citarlos, para poderlos saber, para que no se vean perjudicados por las distancias largas, ¿sí? Generalmente las competencias en los casos donde hay chicos van a fijar ellos, ¿no? El domicilio o residencia de ellos. Residencia si no sabemos dónde puede ser el domicilio efectivo, ¿sí? O sea, ustedes ven que la residencia está como supletoria. Sí, siempre va a valer el domicilio, pero hay veces que no sabemos cuál es. Entonces podemos tomar la residencia. Y el otro efecto que tiene la residencia también respecto de la competencia en transeúntes y personas ambulantes. Entonces es lo que decíamos recién de las personas que por ahí viven en la calle, que no tienen un domicilio fijo, que nunca lo tuvieron. De transeúntes y personas ambulantes. Sí, si no tienen otro domicilio, van a tomar esa, pero digamos, vos lo tenés que hacer, puede ser objeto. ¿Ellos qué tipo de juicio van a tener algún día? O sea, una deuda, por ejemplo, digamos, otro tipo de juicio. Esto es más para relaciones jurídicas. Sí, algún día lo van a buscar, qué sé yo, pero yo nunca escuché. Sí, lo que nos pasa muchas veces es que iba a decir, las declaraciones de incapacidad, pero hay personas que viven en la calle y el hacer de incapaz se inicia el proceso y lo que tiene que buscar es el domicilio de residencia. Por ahí el tipo, uno es en el DNI que vivía en el Chaco, pero él ahora está en la calle en Morón, entonces el competente que pone el Morón. Y después, bueno, y ya llega un momento donde en ellos no hay voluntariedad, tal vez, pero transcurrió tanto tiempo que termina cometiendo el domicilio de alguna forma.
Para estos casos es importante, por ahí no lo van a ver mucho en la profesión, lo que es el tema de la residencia. Pero sepan que está, el código está y tienen estos supuestos súper, como digo, de laboratorio, pero existen. Y por último, sí, yo creo que... No, digamos, yo, de hecho, al menos en el código no encontré ningún supuesto. Van a ver que en el libro sí les habla, pero digamos, tiene que ser un supuesto muy establecido en el código. Yo en el nuevo no encontré ningún excepto. Pero sepan que hay algunos artículos que le dan, que determina algún tipo de competencia a la habitación. Yo lo busqué en el nuevo, me lo revisé así con el buscador y no encontré ninguno. Pero establece como algunos efectos del domicilio en algún caso concreto. Yo ahora en lo que es el código nuevo no hay. Lo mismo tratar de marcar y confundir lo que es el origen y debería decir qué es, pero que no está más tampoco. Pero, sí, sepan que existe, que hay algún efecto, que puede suceder, bueno, qué tal. Pero que en principio en el código nuevo no encontré ninguno, en el código nuevo no hay. Bueno, vamos a lo que vemos siempre, que son las características del domicilio en general, vamos a ver, porque vamos a ver que después cada domicilio también tiene además sus características específicas. Estas que les voy a nombrar son comunes a todas y a todos los domicilios. Bueno, como empezamos al principio, hablamos de necesidad. Una de las principales características del domicilio es la necesidad. Como atributo de la personalidad, ¿sí? Establece que ninguna persona puede carecer de domicilio. Porque se entiende que es una necesidad del ordenamiento jurídico el poder ubicar geográficamente a una persona. Pero para el cumplimiento de las obligaciones, no por cualquier cosa, sino para que cumpla. Y por eso la ley siempre termina dándonos digamos, ante el desconocimiento del domicilio nos da los supuestos, siempre hay una forma de determinarlo, al menos subsidiariamente. Y otra característica de todos los domicilios es la unidad. En esto me quiero detener para que no se confunda. A lo que se refiere es que no podemos tener a priori ningún domicilio general, más de uno, ¿sí? Siempre va a ser uno solo. Después de esto, por ahí también podemos tener varios legales, varios reales. En realidad real uno solo. Pero bueno, podrían haberlo. Lo mismo que convencionales puede tener un montón, profesionales según la cantidad de juicios. Pero domicilio general o ordinario es único. Tengo uno solo. ¿Qué hacía más que un máximo solo? ¿Y el real? Sí. Lo podría decir, pero bueno, que básicamente también es único, pero estos no. Sí. Pero bueno, general, único. Entonces, alguna teoría de los domicilios, yo siempre voy a saltear. Sí, les cuento que en el libro hay toda una explicación teórica de los tipos de domicilios, de por qué es importante, teoría filosófica. Creo que no vamos a hablar directamente de toda esta clasificación. Digo, porque si la quieren leer van a ver que es todo un chorro gigante. Vamos a lo importante. Definir el político, no te lo cuento. El domicilio político, en lo que es nuestra materia, no nos interesa. El domicilio político es el domicilio que tenemos en el padrón electoral, ¿sí? En la Secretaría Electoral para votar. El domicilio que usamos como ciudadanos para ejercer nuestro derecho a voto, que puede ser distinto al civil. Pero nosotros estamos acá. Te digo para que sepan cuál es el político. Nosotros vamos a meter con esto. El domicilio general u ordinario. Sí, definición. Es una categoría de domicilio que tiene eficacia para la generalidad de las relaciones jurídicas.
Generalidad de las relaciones jurídicas. Básicamente, cuando hablamos de domicilio, así a secas, estamos hablando de este domicilio, del domicilio general. Y como les decía, tiene dos categorías, el real y el legal. Les cuento ahora cuál es el domicilio de origen, que hoy el Código Nuevo al menos no lo menciona y tampoco tiene efectos prácticos. El domicilio de origen, la definición es el domicilio que tenían mis padres en el momento en que yo nací. Entonces, el domicilio que va a subir en la partida de nacimiento. Antes tenían un cierto efecto, creo que era para las tutelas, para terminar competencia, pero hoy ya este concepto desapareció. Esto lo puse así confundido, porque en el libro lo van a ver. Pero no, hoy, digamos, a partir de agosto no van a tener fines prácticos. De hecho, tampoco los tenía hoy, pero ya. Sí, lo dejan. Ahora se ve que como no se vio mal, lo sacaron y limpiaron. Así que, hablando de eso, empezamos con el domicilio real. El domicilio real es el lugar donde la persona tiene establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios. Estamos hablando, digamos, miren que habla de residencia, para que no se confundan. Debe ser una residencia permanente con el ánimo de establecer allí el asiento de sus actividades. Aunque hable de residencia, no se menciona de residencia permanente, por eso domicilio. Si no fuese residencia permanente, residencia simple, que es lo que hemos estado viendo. Residencia permanente alude más a un domicilio, pues tiene permanente. El otro, recuerda que no tenía características de permanencia o voluntariedad de permanencia. Pero debe ser una residencia, ¿perdón? Debe ser una residencia permanente con ámbito de establecer allí el asiento de sus actividades. Y además de las dos características del domicilio general que teníamos, tiene otras características específicas. Por un lado, toma la efectiva presencia y permanencia de la persona en el lugar. Es como el más, por eso dice el real, porque este es el más parecido a la realidad de todos los domicilios, porque es donde efectivamente se toma que vive la persona. ¿Sí? La efectiva presencia y permanencia de la persona. Pero yo para mi cuenta de teléfono yo tengo el domicilio de mi mamá, pero mi domicilio real no es la casa de mi mamá. Por ahí se lo busco como un domicilio para que no se me vendan las facturas, pero digamos, donde yo vivo, mi domicilio real está en otro lugar. Por eso alude el lugar donde es el más cercano a lo que es la realidad. Por eso los nombres sirven para algo. Otra de las características de este tipo de domicilio es que es voluntario. Porque su constitución, conservación y extinción, constitución, conservación y extinción, dependen de la voluntad del individuo. Que en esto ya les voy diciendo que se contrapone al legal, porque el legal es establecido por ley. Y en este yo elijo dónde lo voy a establecer al legal. De la mano con este carácter de voluntario está que es de libre elección, ¿sí? Esto diría el fundamento del artículo 14 de la Constitución Nacional, en tanto los derechos civiles, de los cuales se hace de circular libremente por la nación. Entonces, lo que me dice, digamos, el fundamento es que yo puedo establecer mi domicilio donde yo quiera, ¿sí?
de libre elección. Este no interpreta en donde yo quiero, obviamente lo puedo poner en un domicilio, en un lugar que es fiscal, ¿sí? Pero se refiere que no, digamos, puedo elegir yo libremente donde puedo sentarlo. Y por esta, me faltaba la parte importante. A lo que se refiere también es que esta posibilidad de moverme no puede ser coartada por ningún contrato. No es que no puedo hacer un contrato con alguien que me corte esa posibilidad de no puedo mover mi domicilio. ¿Sí? Está prohibido que lo hagan, pero no se puede. Y por último, es inviolable. Eso también tiene fundamento en la Constitución Nacional, que es el artículo 18, donde están todas las garantías procesales y penales y penadas, entre las cuales habla de la violabilidad del domicilio. Salvo, obviamente, como todos los derechos que no son absolutos sino relativos, que haya una orden de allanamiento, sí, pero para que yo pueda entrar a un domicilio tiene que haber una razón fundada y especialmente una orden muy fuerte. Bueno, tenemos para las características, seguimos con la misma categoría del domicilio real, no, del domicilio general. Los elementos constitutivos, que es el que contaba al principio, de estas dos partes que tienen que existir para que yo pueda interpretar que existe domicilio, que se constituyó domicilio. Tenemos el corpus y el ánimo. El corpus y ánimo. Esto lo van a ver en un montón de otros institutos. Básicamente el corpus alude al elemento material o objetivo y el ánimo es justamente la parte subjetiva o ánimo, ¿sí? Entonces tienen que estar presentes estas dos cuestiones. Miren que al principio hablábamos de esta parte digamos, de las ganas de permanecer en un lugar y por otro lado el hecho de permanecer, ¿sí? El corpus entonces sería el elemento material, como les decía recién, o el elemento objetivo, que es entonces la residencia efectiva del individuo en un lugar determinado. Y el ánimo es la intención de permanecer en determinado lugar constituyendo en él el centro de los afectos e intereses porque es un domicilio. Para que haya domicilio tienen que estar estos dos elementos. Esto es redundante, pero es importante. ¿Constituyendo en él? El centro de los afectos e intereses porque es muy definido, me asiento acá definitivamente hasta que se me ocurra cambiar de lugar, pero no, bueno, por un mes. Eso ya no sería domicilio, sería residencia. Pero con el afán de estar indeterminadamente. Otro punto, prueba del domicilio. No hay reglas específicas para probar cuál es el domicilio de una persona, así que justamente podemos hacerlo por cualquier medio de prueba, ¿sí? Por testigos, por actas, por una carta de documento que esa persona recibió, por peritos, ¿sí? Cualquier, digamos, en su momento puede usar su imaginación y probarlo de cualquier forma. La forma más fácil es testigos. El servicio puede ser, porque la constatación policial cuando a ver, porque por ejemplo yo claro que por eso no es que se va a tomar ese domicilio, porque de hecho nos pasa un montón de veces. Ese domicilio nos sirve para cuando no ubicaste el real, ¿sí? Porque se asume que ese es el domicilio político. Igual, ahora está bueno, como nos obligan a renovar el DNI tan seguido, es muy probable que ese domicilio sea verdadero, pero a ver, para un emplazamiento judicial tenemos que comprobar que realmente vive ahí. No alcanza con tener la fotocopia del documento y si vive ahí.
¿Por qué? Porque el oficial de justicia va a ir a la casa, va a preguntar si esa persona vive ahí, y si no la encuentra, va a preguntar, ¿pero vive acá? Y le dicen, no vive acá, listo, se va. Si dicen, si vive acá, bueno, si es un traslado de demanda, va a volver a ir otro día, le va a decir, mira, vuelvo mañana a tal hora, y si no está de nuevo, igual se lo deja. ¿Sí? Pero no es que las cédulas llegan y se pasan por abajo de la puerta. Igual va una persona, pregunta si vive o no, y ahí pueden decir que no. Si me das a preguntar algo, pues te quería levantar la mano. Igual, sí, lo que te puedo decir es que después pasa un tiempo que si esa persona la buscas por todos lados, librazo de todos lados no la encontrás, hay una facultad, un instituto o lo que sea, porque no está establecido en el código, que se llama las notificaciones bajo responsabilidad de la parte. Donde vos se puede buscarla por todos lados, el actor dice, bueno, mira, yo vive ahí, tengo un montón de pruebas de que vive ahí, porque también puede ser que, no sé, la madre es la que recibe y dice que no vive, ¿sí? Entonces voy a decir, mira, yo me hago responsable de las consecuencias que podrían acarrear el hecho de que no viva esa persona ahí, que son una nulidad, ¿sí? Entonces el juez dice, bueno, está bien, hagamos de cuenta que vive ahí, vos te haces responsable y a partir de ahí empiezas a notificar. Pero no es tan fácil, o sea, no te preocupes, te va, antes de que te llegue una notificación, primero te van a buscar, y aparte los oficiales de justicia son muy especiales, ante la duda no dejan las notificaciones, preguntan mucho, si no está el número, está la placa municipal, no lo dejan. De oficio, por la puerta. Pero no lo hacen a eso. Este tipo de notificaciones se hacen en constituido. Claro, El domicilio constituido tiene otro tipo de efecto. Pero igual nos vamos a meter, pero ya les anticipo que es el domicilio que vos constituís para el efecto de un juicio. Cuando a vos ya te emplazaron, ya te encontraron, ya te dejaron la demanda, a partir de ahí, si querés, vos te presentás, porque por ahí no querés, te quedás rebelde, y el juicio sigue Pero si vos querés, te presentás con tu abogado para constituir un domicilio legal, que generalmente es el estudio del abogado y que tiene una característica que tiene que estar en el radio del asiento del juzgado, ¿sí? Porque si vos litigás en Morón, el domicilio constituido tiene que estar en Morón. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que ese domicilio, ya sea a partir de ahí, todas las notificaciones son válidas a ese domicilio. ¿Sí? Así nos evitamos esto de, por aquí no trabajo, por ahí lo que consigo, vaya, no trabajo. Sí, mira, yo te digo, ya pido la notificación electrónica ya está acá, porque no nos son de internet y pretenden que tengamos notificaciones electrónicas. Pero bueno, eso sería un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque es un casillero, digamos, generalmente los domicilios constituidos a veces son casilleros. La cédula va, cuando ya está constituido, va y se deja, no hace falta que la reciba nadie, porque es responsabilidad ya del abogado que tiene un mandato por su cliente, el revisar todos los días y ver que no le hace ninguna notificación. Un casillero electrónico haría la misma suerte. ¿Por qué? Porque vos te van a llegar los mails con firma digital y vos vas a quedar notificado cuando te lo abran. En realidad es a partir del día que te llega, no sé muy bien cómo es todavía, pero tendría que ser a partir del día que te llega como la cédula. Esa constituida, por ejemplo, se manda por correo. Correo no estamos por correo. Generalmente estos tipos de domicilio por correo. Pero generalmente cuando hay un juicio, los medios de notificación tienen que ser fehacientes. ¿Qué significa fehacientes? Que den fe, que den fe de que la persona lo recibió. Entonces, vos tenés una cédula, hay un oficial de justicia, que es un funcionario público, que va a decir, esta persona se notificó, o era ahí, nos hizo firmar, o lo que sea, digo, no estaba. Que para que yo pueda dar vuelta, digamos, lo que tiene que hacer un juicio de representación de falsedad, porque es un instrumento privado, es un instrumento público, lo que él dice. Otra forma son los telegramas o cartas documentos, pero ahí también hay el empleado de correo va y la otra persona firma o no firma. El correo es complicado, porque el correo vos no sabés si te llega o no, entonces no puede dar fe que esta persona recibió el uso, qué día lo recibió, uso cuando pasó la puerta. No tenemos que ir para un juicio, para ir para algo extrajudicial, sí te puede llegar a servir, pero si no lo que más uso son las cartas documentos, que es lo más rápido, pero salen caras, algo para los cursos laborales que son gratuitas, digamos, hay que pagar, y si no las cédulas judiciales, esos son los medios de notificación, digo, ya, después los edictos, pero cuando ya directamente lo dejaste por todos lados y no, tampoco hubo forma de notificarlo bajo responsabilidad porque directamente nunca ubicaste ningún domicilio.
pero por carta es raro. La carta te puede servir para otra cosa, por ejemplo, como un medio de prueba para decir vive ahí. Pero no te puede servir para tenerlo por notificado. Porque es un instrumento privado. Los instrumentos privados de por sí, si no tienen fecha cierta, es como medio complicado. Por eso más que nada. O por eso necesitar a reconocer las firmas. Sería un lío. O sea, no lo veo mucho, pero puede ser. Nunca lo digo. Te puede servir como elemento de prueba para otra cuestión. Extinción del domicilio real. Cuando se extingue, en principio, la regla es que como este domicilio real es el más parecido a la realidad, justamente, no se habla tanto de extinción, sino de modificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente va a haber extinción cuando esta persona muere. Se habla más de cambio. Justamente, otra de las características que tiene es que no se va a transmitir a sus herederos el domicilio. Y es un elemento que se transmite, hay gente que piensa que sí. Pero no es transmisible. Entonces se extingue con la vida de la persona que tenía ese domicilio. Se muere, ese domicilio. Por otros que sí subsisten. Se pueden traspasar. Sí, bueno, terminamos con un real. Vamos a domicilio legal. Domicilio legal. Entonces, en determinadas circunstancias que establece la ley, establecido por el legislador atribuye un domicilio a ciertas personas. Que es totalmente independiente del lugar donde realmente ellas están, ¿sí? De su residencia efectiva. Y a ver, acá ven la diferencia. El real era voluntario, el legal es establecido por ley. Y estas determinadas personas, el legislador dice, bueno, vamos a tener este domicilio. No importa dónde esté viviendo de verdad, tu domicilio va a ser este. ¿Sí? Ahora van a ver los casos y por qué el legislador quiere esto. Características de este domicilio. Comparten las mismas del general, o sea, único y necesario, pero tiene otras características específicas. Único y necesario, que son todos los domicilios, ¿sí? ¿Qué características tiene? Forzoso, significa que está imperativamente determinado por la ley, sin excepción. Y no admite prueba en contrario. Desde pleno derecho se presume que este es el domicilio de estas personas cuando están establecidos por ley. No admite prueba en contrario. Eso es forzoso. Otra característica. Es excepcional y de interpretación restrictiva. Excepcional y de interpretación restrictiva. Significa que funciona únicamente en las hipótesis establecidas en la ley. Y no puede extenderse, por analogía, a otros supuestos. Serían estos casos que a veces hablamos de taxativos, ¿sí? Lo que dice, digamos, no puede ampliarse a otros casos análogos parecidos, ¿sí? Es lo que dice la ley y más que eso no, eso significaría. Otra característica es que es único.
como hablábamos al principio de las características, en este caso también es único. Y lo que hablamos de particular en el caso de legal es que cuando concurren varios hechos, ¿Es único de uno? es único también. ¿De uno o de unidad? O sea, lo que dijo anteriormente. Único de que tiene que ser uno solo. Pero lo que sí tenemos que traer a colación es que puede haber varios domicilios legales, ¿sí? Lo que sucede es que ante la existencia de varias circunstancias va a prevalecer uno siempre, que va a ser por ahí, no sé, el último de todos, o el más, no sé, donde más había más notificaciones. Aunque haya varios, porque puede pasar que haya dos, por ejemplo, va a prevalecer uno igual. Se va a tener que probar cuál era el último, cuál era el más estable de todos los que había, porque puede pasar a veces. Y la última característica es que es ficticio. Ficticio, sí. Eso le toca hacer la salvedad, que no todos los autores lo comparten. Pues en realidad no es una característica tan necesaria. A lo que alude es a esta circunstancia que capaz que no coincide con el donde realmente vive. Por eso hablan de ficticio. Pero no necesariamente esa es la palabra que corresponde. Por ejemplo, Rivera no dice que no es ficticio, porque es una característica que no es tan necesaria. Pero bueno, sepan que hay autores que hablan de que es ficticio. Porque habla de esta situación que se establecía por ley y que por ahí no está tan basada en la realidad, sino en una situación que dijo el legislador, ¿sí? Bueno, diferencia o cuestiones entre domicilio legal con domicilio real y domicilio legal con domicilio especial. Sí, circunstancias particulares, digamos, o cómo se relacionan entre sí, sería. ¿Entre cuáles? Entre domicilio legal, vamos a empezar con domicilio legal y domicilio real. Como reglas de interpretación serían, así como conjugando distintos domicilios. Por ejemplo, hay una regla que dice, el domicilio legal sustituye al domicilio real. Porque nosotros, acuérdense que estamos en domicilios generales, que es único, tiene que ser uno solo, no puede haber un domicilio real y un domicilio real, lo legal o uno real, o es uno o es otro. Por defecto yo tengo real, pero si a mí la ley me encuadra dentro de alguno de los casos de domicilio legal, el que va a subsistir es este. ¿Sí? Son reglas de aplicación, o uno u otro. Y ahí siempre va a ganar el plural. Pues esto serían como las interpretaciones de leyes especiales, generales, y como que el domicilio legal es más específico, entonces se aplica por el real. ¿Por qué es así? ¿Por qué no de otra forma? En cambio, con los domicilios especiales que vamos a ver después, yo lo puse limitado, porque deben hacer los especiales también. La existencia del domicilio legal no obsta a que la persona tenga un domicilio especial diferente. ¿Sí? Puedo tener un domicilio legal, pero varios convencionales y procesales, un montón. El domicilio legal. O la legal. Los únicos que pueden ser o uno u otro son estos. En cambio, yo puedo tener un domicilio legal, uno, y eso tener un montón. Uno por cada juicio que tenga, por ejemplo. Sí, esa es la diferencia. Sí, en eso sí es diferente. Y acá les voy a, así terminamos con domicilio le voy a hablar de las situaciones particulares de domicilios legales que establece la ley. Así van a entender por qué la ley establece. Resulta, en los especiales había dicho... Dice, convencional y procesal. Todavía no llegamos acá, ahora estamos por acá. Por eso quería hacer el texto para que... Sí, estamos por acá, con legal.
Claro. Ese es el que es único y necesario, y este puedo no tenerlo, porque si yo nunca tuve un juicio, o nunca tuve un contrato, no tuve identidad, este sí es necesario. Este es el que, por eso es limitado o especial, limitado a un supuesto específico. ¿Sí? Ahora estamos por aquí. Situaciones particulares. Las vamos a encontrar en el 74 del Código Civil y Comercial. O sea, Código Nuevo, artículo 74. Básicamente 4 supuestos. Uno es el de los funcionarios públicos. Acá van a ver que justamente el artículo hace esto, determinar cuál es el domicilio de estas personas. De los incapaces, de los funcionarios públicos, de los transeúntes y de los militares, los servicios activos. Son esos 4 supuestos, básicamente. Entonces, los funcionarios públicos establecen que tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones. Haga la pregunta. Donde deben cumplir sus funciones, no siendo estas temporarias, periódicas o de simple comisión. No siendo estas temporarias, periódicas o de simple comisión, o sea, se refiere a un tipo de función más permanente, justamente, ¿no? Y el otro supuesto son los militares en servicio activo. Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo están prestando. Parece una pavada, pero no es tan así. Cuando les toque notificar a un gendarme, van a darse cuenta porque es lo mejor, porque si no tienen que andar persiguiendo por todos lados. Así que, sobre todo porque aparte cambian de domicilio por la naturaleza de su función, que es bueno, va a estar establecida donde le están prestando, ese va a ser el domicilio de ellos. Sobre todo porque muchos tienen su domicilio, por él en su casa, pero los mandan en comisión a algún lugar, entonces ahí va a cambiar su domicilio legal el que va a prevalecer, ¿sí? Donde están efectivamente. Otro supuesto es el de los transeúntes, y define transeúntes, digamos, acá estarían aquellas personas que no tienen domicilio conocido, ¿sí? Como aquellos que no tienen domicilio conocido. Acá lo que hablábamos hace un ratito, tienen domicilio legal en el lugar de su residencia actual, los transeúntes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de residencia, cuáles son los efectos? Establecen domicilio legal en aquellas personas que no sabemos cuál es el domicilio. Y el último supuesto es el de los incapaces. ¿Quiénes son los incapaces? Los niños y los menores de edad y las personas con sentencia de declaración de incapacidad. Establece entonces que el domicilio legal de ellos lo tienen en el domicilio de sus representantes. Último que les digo antes de tomar lista respecto al domicilio legal, el libro, o al menos lo que es el código que estamos dejando atrás, habla del supuesto de los curas. Curas, digamos, de todo lo que es personal, todo lo que es lo religioso, pero no está más.
pero lo sacaron de varios lugares. Por ejemplo, cuando hablamos de las prohibiciones de contratar, antes figuraban también los juros, que no aparece más. Te digo porque el libro le va a figurar, pero en el libro no está más el supuesto de ellos, ¿sí? Antes establecía el domicilio legal donde está la parroquia o algo así, pero no sé que no lo quieren tener más en cuenta. No, eso no te puedo averiguar, un día me voy a enterar por qué lo sacaron, pero lo sacaron de varios lugares. Fue la parte más larga, no te preocupes. Que nos queda solamente ver estos dos. ¿Tomo lista? Sí. Vimos recién domicilios que extendían su eficacia a todas las relaciones jurídicas, ¿no? De forma universal, general. En cambio, los domicilios especiales son aquellos que producen efectos limitados a una o varias relaciones jurídicas determinadas, ¿sí? Efectos limitados a una o varias relaciones jurídicas determinadas. Lo que lo distingue justamente del general, ¿sí? Es que puede ser múltiple, o sea, puede tener muchos domicilios especiales, y que también puede transmitirse. Sí, por ejemplo, un contrato, que después van a poder ver que los efectos de un contrato pueden sustituir por ejemplo, a los herederos. Este domicilio que yo constituí para ese contrato puede sustituir entonces también aunque yo fallezca. Por ejemplo, ¿se acuerdan que el real, como vimos recién, terminaba, se extinguía con la muerte de la persona? También se puede continuar. Y se presenta en dos formas: el convencional o de elección, que está más relacionado con el ámbito del derecho civil, me refiero a los contratos, obligaciones, ¿sí? Derecho civil, que es el convencional, y el procesal o ad litem, se llama ad litem, significa al efecto. Ad litem, me lo van a un montón, tutor ad litem, puede salir ad litem. Significa a los efectos o al efecto, ¿sí? O sea, como que se constituye al solo efecto del juicio, ¿sí? Es el vulgarmente llamado procesal o constituido, que justamente entonces tiene presencia en el ámbito del derecho procesal, ¿sí? Uno es derecho civil, el convencional, y otro es más derecho procesal, que es el domicilio procesal o constituido. Vamos a empezar por el de abajo, con el procesal. Como habíamos hablado un poco, el domicilio procesal es una carga. ¿Sí? Carga en el sentido de obligación. Una carga que se impone a todo litigante en cualquier tipo de juicio, ¿sí? En el sentido de tanto juicios voluntarios, que es esto que yo les decía, que no hay una contraparte, ¿sí? Contra la cual yo me peleo, digamos, por eso es de voluntarios, que hemos decía, juicio de inscripción de nacimiento, de inscripción de sentencia extranjera, no hay alguien que es mi demandado, soy yo sola, y o en un juicio contradictorio también, ¿sí? Tengo obligación de constituir domicilio. Y este domicilio tiene que estar dentro del radio de la jurisdicción del tribunal. ¿Dentro del radio? Dentro del radio, sí, radio de la jurisdicción del tribunal donde está la causa, ¿no? Se explica que tiene que estar, digamos, el motivo por el cual tiene que estar en el asiento de la jurisdicción del tribunal es porque, primero, por el trámite del proceso, para que sea más rápido, y por otro lado, para la actuación de los oficiales de justicia, que son estos personajes que yo les digo, que son auxiliares del juez,
que van y notifican, ¿sí? Por la rapidez del trámite y Para la celeridad del trámite y para la actuación de los oficiales de justicia, porque tienen que actuar los que están ahí dentro del departamento judicial. Acá les aclaro que no, la carga, además de constituir domicilio, van a ver que también se habla de la obligación de denunciar cuál es mi domicilio real. Independientemente de que las notificaciones válidas van a ser al constituido o al procesal, yo tengo obligación de denunciar el real, porque hay algunas notificaciones que van a ser ahí, pero es la excepción. Entonces tengo obligación de denunciar cuál es mi domicilio, ¿sí? Siempre el litigante, además de constituir, y cuando modifica su domicilio real, también lo tiene que avisar. Independientemente de que las notificaciones sí pasan constituido, sí, eso les está claro, ¿no? También estoy obligado a denunciar mi domicilio real. El actual, cuando lo cambio, cuando yo litigo, cuando soy actor y cuando estoy demandado también. Cuando lo cambio y cuando sí que tengo. Y vieron que estamos hablando de cuál es la extinción. En este caso, los efectos de este domicilio constituido van a existir, van a surgir todos los efectos hasta que termine el juicio o se archive. Ahí va a tener su extinción. Salvo que se modifique, ¿no? Digamos, el domicilio constituido siempre puede ser modificado. Siempre que cumpla esta regla de que sea dentro del radio del tribunal, lo puedo modificar. Pero cuando termina el juicio, se termina el domicilio constituido. Esa es la extinción. Cuando se termina o se archiva. ¿Sí? Hay distintas formas de terminación del proceso. La forma normal es la sentencia, pero hay otras formas. Pero bueno, básicamente cuando se termine el juicio, ahí termina el domicilio constituido también. Por eso, si yo inicio un juicio nuevo contra la misma persona, yo la notificación se la tengo que mandar de nuevo al real. No se la puedo mandar al constituido que tenía en el otro juicio. ¿Sí? Porque ese domicilio se terminó con ese juicio. ¿Sí? Siempre las demandas, digamos, los emplazamientos, como yo les decía, los comienzos de los juicios van al real. El otro domicilio se terminó, salvo que sea un incidente. Hay veces que se interpreta que los incidentes, como son accesorios a un juicio principal, pueden ir a constituido, pero es raro. Generalmente lo que se busca es notificar siempre al real. Porque aparte yo también tengo derecho a tener un abogado diferente, porque el constituido va también de la mano con un abogado que tiene ese domicilio. Si lo constituye la parte, pero con su abogado. Y yo por ahí para otro juicio no lo quiero a él, quiero tener otro, y entonces yo no tengo derecho a cambiarlo y a que sea otro domicilio constituido. Entonces también es otro motivo por el cual también va al real. Pero bueno, como para un domicilio de nuevo, la extinción de este domicilio subsiste hasta que se termine el juicio. Por modos normales o por archivo. No les digo más nada del domicilio procesal. Vamos al convencional, porque esto ya van a tener, del domicilio procesal van a tener en otra materia. Domicilio convencional, entonces, es el domicilio escogido por las partes de un contrato para todos los efectos jurídicos derivados del mismo. Revista importancia práctica, que tiene importancia práctica. Y es, digamos, que es usado de forma muy frecuente porque asegura a los contratantes y a las dos partes del a las partes del contrato la posibilidad de hacer efectiva las acciones judiciales derivadas del pacto. Sin verse obligados hacer efectivo a hacer efectivas las acciones judiciales derivadas del pacto.
sin verse obligados a indagar el domicilio ordinario de cada una de ellas. ¿Verse obligado? A indagar el domicilio ordinario de cada una de ellas. Significa lo siguiente: yo hago un contrato con otra persona, con otra parte, y establecemos cada uno un domicilio convencional en donde se va a cumplir este contrato. Por ejemplo, yo vivo en Morón, tal caso. Establecemos un mutuo, como decía, de un préstamo, yo le presto dinero a una persona y esa otra persona dice, bueno, yo vivo también, vivo en Merlo, pero voy a establecer un domicilio convencional en Morón, que es la casa de mi abogado, la casa de mi mamá, porque yo quiero establecer a los fines de este contrato este domicilio. Esa persona por ahí se puede mudar, puede ir a otro lado, pero yo el cumplimiento de este contrato lo voy a exigir al domicilio que él me estableció como convencional. ¿Sí? Eso significa. Es para evitar justamente, como dice, como lo que le leí recién, que tengamos que indagar buscando los domicilios reales de todas las personas. Nosotros nos ponemos de acuerdo, el domicilio convencional para el cumplimiento de este contrato es este, y listo, y no hay posibilidad de modificación en principio. ¿Sí? Ahora vamos a ver las excepciones. La realidad, ¿por qué también es importante el domicilio convencional? Porque como les decía, en los casos de prórroga de competencia pueden establecer que el domicilio convencional también sea que establezca el fuero competente, la jurisdicción competente para entender en este caso. Por ejemplo, pasamos que el domicilio convencional es tal calle, Morón, por lo tanto también se establece que fue competente para el caso de cumplimiento de este mutuo son los jueces civiles y comerciales de Morón. Y por ello vivo en Ramos Mejía, que se Matanza, ¿sí? Para eso sirve el domicilio convencional, y es al solo efecto de este contrato. Ahora, si yo después me hacen un juicio por cualquier otra cosa, ahora tengo que buscar mi domicilio real, porque ese domicilio es válido para nosotras partes que integramos este contrato o esta obligación, ¿sí? Puede o no coincidir con el real, o sea, tampoco nos confundamos. A lo que se refiere es que lo importante es que puede ser distinto, pero a veces coinciden, ¿sí? No todas las personas dan domicilios diferentes. Esa es una de las características, que puede o no ser igual al real. No importa, porque en realidad son distintos, ¿sí? En realidad el real es por un lado, y yo convencional podríamos 5 o 6. Puedo tener uno en Morón, uno en Ramos Mejía, uno en San Martín. Pero este domicilio se va a limitar a los efectos de este contrato, por eso se llama convencional. Otra característica, pero que les dije que no puede coincidir, puede o no coincidir con el real. Otra característica es que es contractual, justamente, porque la causa de su constitución es un contrato. Y por lo tanto, se extingue con este contrato también, ¿sí? Vamos a extinción, hablamos de extinción del constituido o procesal, acá se extingue con la finalización del contrato, porque justamente es accesorio a este. Otro elemento característica del domicilio convencional es que es excepcional, interpretación restrictiva, que eso era comparte con otros, ¿no? Que de ahí hablamos. ¿Qué se refiere? Que si no es de interpretación restrictiva o excepcional, ¿qué significa? Si yo no he establecido domicilio convencional, no existe. ¿Sí? Solamente para que se entienda que hay domicilio convencional tiene que estar establecido concretamente en el contrato. No se interpreta, yo no asumo que existe un domicilio convencional, ¿sí? Si no, eso sería real. Si no hubo domicilio convencional, es el real, el válido, ¿sí? A eso se refiere. Y la última característica es que es fijo e invariable. Significa esto que en principio no puede ser modificado unilateralmente. O sea que una sola de las partes no puede cambiarlo. En principio, tienen que estar de acuerdo los dos para modificar el domicilio convencional.
en principio. Ahora vamos a ver las excepciones. Forma de constitución del domicilio convencional. No, Forma de constitución. Así como los contratos en general no tienen forma determinada, ¿sí? La forma de constituir un domicilio convencional tampoco. No hay una forma específica. Incluso hablan de que la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Eso después tiene que ver con la interpretación del contrato, ¿no? Pero puede interpretarse tácitamente que hubo una constitución de domicilio. Acá vamos a ver entonces, vamos a meternos un poco más en lo que es la regla. El principio general indica que el domicilio subsiste hasta tanto el acto para el cual ha sido constituido se haya enteramente ejecutado. ¿Sí? Que es lo que decíamos recién. Va a subsistir hasta que, digamos, ¿cómo termina el contrato? Termina o por el plazo o por el cumplimiento de la obligación. ¿Sí? Si no, es otra forma de terminación, de precisión y ya no es la forma natural. Pero se entiende que termina así. Por lo tanto, la regla es que la mutación o modificación de domicilio tiene que ser de mutuo acuerdo. Porque se interpreta que este domicilio convencional fue establecido en beneficio de las dos partes. En su momento se sentaron, se pusieron de acuerdo, por ahí los dos estaban de acuerdo en que sea tal juez competente, ¿sí? Entonces no puede uno cambiarlo, uno solo, y si el otro no quiere. Pero hay una excepción, se interpreta que puede ser cambiado unilateralmente, siempre y cuando el domicilio siga siendo dentro de la misma localidad, ¿sí? Como que no es tan estricto el principio. Si el domicilio sigue siendo dentro de la misma localidad, puedo modificarlo unilateralmente. Esto es una cuestión lógica. ¿Por qué? Porque justamente el domicilio que sigue es competencia. Si yo me quedo dentro de la misma localidad, va a ser el mismo juez el que va a intervenir, ¿sí? Lo importante es que yo tengo que notificar en forma fehaciente esta modificación de domicilio a la otra parte. Quien se puede oponer, por ejemplo, pero en principio por notificar fehacientemente, o sea, por un medio que garantice la efectiva notificación, por eso hablamos fehaciente, puedo avisar que modifique, siempre y cuando me quede dentro de la misma zona. Esté en la ciudad autónoma, mientras yo me mude, no me cambie nada, me voy de Caballito a Retiro, es lo mismo, porque estoy dentro de la jurisdicción de la ciudad autónoma, que es la localidad, que no es localidad, pero poner, ¿sí? Digamos, estoy dentro de Gran Buenos Aires, es más complicado, porque me tengo que quedar dentro de la misma localidad, no me puedo ir de San Martín a La Matanza, porque ella cambia la jurisdicción. Ahí sería una de las excepciones, digamos, no iría a la excepción, ¿sí? Pero la regla es que es inmutable. Nos queda extinción del domicilio convencional, que ya estamos diciendo. Vamos a repetir. Dijimos entonces que perdura este domicilio mientras subsisten los efectos del contrato. Por lo tanto, su extinción de pleno derecho sobreviene por la expiración o extinción misma del acuerdo, sobreviene por expiración o extinción misma del acuerdo al cual accede. Accede en el sentido de accesorio, ¿no? En el sentido de acceder como accesorio. Y por último, los efectos del domicilio convencional. Ya las vimos, pero bueno, va a estar el título un poco local. Efectos. Son dos.
La determinación de la competencia judicial. Repasamos entonces que puede generar una prórroga de jurisdicción, salvo genera prórroga de jurisdicción, salvo que la materia del pleito no lo permita, y que hablábamos de esos casos, de familia, del público, salvo que la materia del pleito, la materia del juicio no permita prórroga de jurisdicción sería, o que exista un fuero de abstracción. ¿Sí? O sea, la regla es, puede generar prórroga de competencia salvo que sea una materia que no permite prórroga de competencia o que estemos ante un caso de fuero de atracción. Por ejemplo, yo puedo pasar un domicilio convencional para el cobro de una deuda con una persona, esa persona fallece, el último domicilio era en Boulogne-Souffler y la gestión va a ser ahí, aunque yo haya pactado el domicilio convencional a ciudad autónoma, porque hay un juicio sucesorio, es un juicio universal, por lo tanto hace de fuero de atracción, así que el juicio va a ir ahí. Si yo quiero cobrar, voy a tener que ir ahí, ¿sí? A eso se refiere. Pero si no, en vida, por ejemplo, va a hacer el domicilio convencional. Y el otro efecto es el de las notificaciones judiciales. Tanto las notificaciones, en realidad judiciales, extrajudiciales serían. ¿Por qué? Porque a veces hay instancias previas al inicio de un juicio. Yo contrato con alguien, si no cumple, primero lo voy a interpelar, ¿sí? le voy a insistir, le voy a mandar una carta de documento, no voy a iniciar un juicio de una. Entonces, eso sería una actuación extrajudicial. ¿Qué significa? Que estos tipos de notificaciones van a ir a ese domicilio que es convencional. No es que voy a tener que andar rastreando dónde viven, no. Vos constituís un domicilio acá especial, la carta de documento para que cumpla va a ir a ese domicilio. Y el día de mañana, si yo inicio un juicio, la demanda va a ir a ese domicilio, al real. Al convencional que vos constituiste en este juicio. Después, sí, bueno, te estás con abogado, pero digamos, la demanda va a ir al domicilio que vos estableciste en ese contrato. ¿Sí? Esos son los efectos que tienen las notificaciones extrajudiciales y las judiciales. Ya está domicilio. ¿Sí? ¿Alguna duda de domicilio? ¿Alguna duda general? Bueno, los veo después, entonces, con lo que queda de nombre y digamos, seguimos con derecho personalísimo. Otra motivación.